yo os pongo aquí que un fervor es una consolación o un ardor interno, un impulso, esto deseo que uno tiene de hacer algo bueno, generalmente son cosas buenas. Uno tiene un deseo de hacer algo para avanzar en el camino espiritual. Y entonces resulta que viene la Cuaresma y en vez de tener el ayuno y la abstinencia los viernes, lo hace todos los días de Cuaresma. Y aún porque hay una rechina, ¿o no? Fervores indiscretos, es decir, cosas que pasan la raya, tienen ese plus que uno dice, ¿y por qué tanto? Es decir, no es necesario. ¿Me explico? Yo me acuerdo de un seminarista, yo estuve encargado de un seminario y una vez hicimos los ejercicios espirituales de un mes. Y era un seminarista, muy buena gente, pero tenía mucha dificultad de compañerismo, le costaba mucho llevarse con los demás. Y entonces, un día me dice que él, por penitencia, quiere dormir en el suelo. Entonces, perdóname por alergia, pues no sé si, bueno, un caramelo. Uno, aquí ya, no os preocupéis. Y entonces, este seminarista me dice que quiere dormir en el suelo. Oye, aquí ya tenemos bastantes caramelos y hay otros. Después de que termine lo recojo el resto. Entonces, este seminarista quería dormir en el suelo. Y yo le pregunté que por qué. Y entonces me dice, porque haciendo un sacrificio se va a llevar, piensa él, mejor con los compañeros. A mí me llama la atención a que espiritualmente en otras épocas hubiera sonado bien. Sí, si voy a sacrificarme, voy a castigarme un poquito porque me llevo mal con mis compañeros. La cuestión más llamativa todavía fue que me dice, y lo que pienso es sacar el colchón al pasillo, fuera de la habitación. Dice, le digo, ¿y para qué? Me dijo, para que no me dé la tentación de acostarme. Si no voy a dormir en el suelo, saco el colchón, lo pongo en el pasillo, cierro la habitación y yo me acuesto en el suelo en mi habitación. Y uno se pregunta, ¿es necesario dormir en el suelo para llevarse bien con la gente? No. Punto número 1. 2. ¿Es necesario sacar el colchón afuera? ¿Qué efecto tiene el colchón afuera? Que la gente le va a preguntar y que lo que hace es decir, no estoy durmiendo en el suelo. Y el ego se incomoda. Entonces, ¿qué le dije yo? Ni colchón ahí, ni abajo, ni vas a dormir normal. Cuando terminen los ejercicios, empiezan a llevar bien con tus hermanos. Eso es un fervor indiscreto muy curioso. Por ejemplo, me explico, este tipo de cosas que parecen buenas, pero se confunden con cosas, esto lo llamaban, como lo vamos a ver ahora, lo llamaba San Juan de la Cruz, penitencia de bestias. Decía así, penitencia de bestias. Decía, hay gente que por querer dominar el hombre viejo, que habla San Pablo, ¿ya? Se mete unas palizas internas que no son necesarias. ¿Me explico? Ya no son solo ideas, rollos, discusiones con la gente, no, yo lo hago, pero aquello no está discernido. Son fervores que no se disciernen, ¿ya? Voy a rezar de rodillas, pero usted tiene una cuestión de la rodilla, no importa, Dios entre más, meterle caña a la rodilla para hacerse este tipo de cosas que uno dice, Dios está contento de que ella
aparece bajo ángel de luz, es decir, son cosas que aparecen muy buenas. Bajo ángel de luz, uno se confunde. ¿Por qué? Porque quien escucha a este seminarista, uno dice, qué fervoroso, qué devoto, qué sacrificado, qué piadoso. Así de buenas a primeras os sonaría, ¿no? Uno dice, fíjate, se parece a los santos de antes, qué fervoroso. Uno dice, caray, los hombres de Dios. ¿Os suena estas cosas? A lo mejor os hacéis como algunas cosas que recordáis que habéis visto, es decir, estas cosas que se confunden un poco. Por tanto, no es solo el deseo que siento, sino cuál es el objetivo, la motivación, hacia dónde me lleva. Cuando hay una verdadera consolación, porque eso yo le pregunté a este seminarista y le digo, ¿tú cómo te sientes al querer dormir en el suelo? Y me dice, con mucha paz y mucho consuelo de Dios. La consolación de Dios, uno la reconoce porque tiene una profunda paz, llena de fe, esperanza y amor, se aparta de lo rastero en el mundo, mantiene la humildad y pone a raya el ego. Estas son las características, yo las he puesto ahí. Las características en el segundo párrafo aparece, es decir, y ahí faltaba algo, faltaba humildad, poner a raya el ego, no había misericordia para consigo mismo, era ponerse muy duro consigo mismo, eso no era de Dios. ¿Sí? Por supuesto que en el camino espiritual pueden haber desánimos, confusiones, temores que me hacen desviarme del camino del Espíritu. No solo son las penitencias o estas cosas que no apoyan para cosas, sino también entusiasmos. Hay gente, una de dos, o se sacrifica y se machaca, y hay gente que no entiende eso nada, pero con unos entusiasmos y unas cosas como muy floridas que parece como que son del Espíritu y no lo son. ¿Ya? Se entusiasma con cosas poco importantes, ¿ya? Es decir, que todo el mundo tiene que llevar la medallita de la Virgen del Carmen, entonces anda regalando todo con la Virgen de la Virgen del Carmen, me dice, aquella no, y regaña al que manda la medallita de la Virgen del Carmen, entonces aquí es como uno, llega un momento en que uno dice, aquí hay algo que no, como que se pasó de color, ¿no? ¿Sí? ¿Me captáis esto? Que uno dice, tiene un plus que no, está bien la medallita del Carmen, yo les agradezco, pero ya que usted se fije si la ando o no, y me echan la bronca porque no la ando, no dice, esto no, ¿ya? Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Pero que exaltan el ego. Por ejemplo, también ahí están las autoalabanzas, entusiasmos histriónicos, personas que suelen vivir la fe ya, o éxitos del momento. Es decir, yo me acuerdo un cura que me dijo, no hace mucho, esto fue hace unos 6 años, me dice, Luis, voy a traer a mi parroquia X grupo, un grupo nuevo que surgía en el momento, y le digo yo, ¿y para qué lo vas a traer? Me digo, porque cuando ellos traen mucha gente, y si lo traemos a la parroquia, si yo lo traigo a mi parroquia, lo petamos. El grupo hacía cosas maravillosas en el nombre de Dios, pero el objetivo, ¿a dónde me lleva traer ese grupo? A un éxito personal donde yo salgo en la prensa de iglesia petada en tal sitio, éxito del párroco. Sí, esto es de Dios. ¿Dónde queda lo del grano de mostaza? El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. ¿Dónde queda eso? No, es que todo, lo vamos a ver ahora, todo por mayor gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Vamos a ver eso. ¿Qué significa eso? Para Dios lo mejor. Sí, vamos a ver si es cierto. Ya un poquito. Entonces, este tipo de cosas que no petamos, lo dan a decir, ¿cuál es ¿qué hay detrás? Si esta persona me dice, hay conversiones muy bellas, hay momentos de oración muy bonitos con ese grupo, y tal, pues uno dice, pero lo primero que le salió del alma fue, si lo traigo, lo petamos. Me dice, ¿dónde queda el mensaje del Nazareno?
de esto de mucho, y se nos ha olvidado que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, que el reino de Dios comienza con algo sencillo, que el reino de Dios es desde la humildad, la sencillez, la tranquilidad, alegría por supuesto, gozo también, pero de estas cosas, ¿no? Y desde ahí se nos ha olvidado pues, los pobres, nos ha olvidado la atención a lo que necesita, claro, porque todas esas cosas son un poco, e incluso a veces hay personas que aprovechan el servir a los pobres, servir a la gente, nuevamente ¿para qué? Para que la cosa aparezca. Madre Teresa de Calcuta le costó aceptar que la entrevistaran, muchísimo, le costó aceptar que la entrevistaran. ¿Por qué? Porque ella sentía que eso era lo importante, ella lo hacía de corazón, no para publicidad de nada. Entonces, este tipo de cosas. Entonces, tenemos que ver si lo que el deseo que a mí me nace hacer en nombre de Dios, hagamos esto en la parroquia, hagámoslo otro no sé cuánto, vamos en este grupo, quiero hacer esto en mi familia, esto es muy bueno, me dice, contiene el proceder de Jesús. Esta es la gran pregunta. El proceder de Jesús se parece. Como decía también, penitencias raras, ya a veces también en nombre de Dios se manipula a la gente, claro, cuando no es de Dios, la consolación que siento, la paz que siento para hacer algo, comienzo a manipular para que ello vaya como la espuma, ¿sí? O para que haya un matar al hombre viejo de una manera indiscreta, ¿sí? Cualquiera de las dos, sean cosas que se levantan en éxito, como también sacrificios y todas estas cosas que suelen ser también aplastantes, ¿no? Para el ser humano. Cualquiera de las dos cosas es un desbalance. Hoy en día, tal parece que muchas espiritualidades nuevas que surgen ahora tienen muchos fuegos artificiales. Y con mucho respeto de muchos grupos que salen hoy día a nivel eclesial, que están de estreno últimamente, tienen muchos fuegos artificiales y mucha gente, mucho ruido, mucha actividad, mucha cosa. El otro día atendía yo a un señor que ha ido a estos grupos, un señor que, joven relativamente, tenía un duelo, tiene un duelo enquistado. Entonces me dice que ha ido a los grupos, no sé, incluso a estos nuevos, retiros, cantos, no sé cuántos, y bueno, que como estaba ahí con una medicación que le dejó el psiquiatra, pues además de los retiros, de las canciones y todo aquello, pues estaba súper bien, pero que se ha quitado la pastilla y que aquello, que ya no va al retiro, vamos cuando hace no sé qué, todo muy bonito en el grupo, pero ya ahora ha aparecido de nuevo el duelo, el doloroso. Y este tipo de cosas, ¿no? Que a veces no se disciernen y parece como que muy florida la cosa y uno se entusiasma y no ha tratado, como hemos dicho en las clases anteriores, la parte humana, ¿ya? Que es lo más importante tratar también. Características de un fervor indiscreto, lo tenéis ahí. Entonces, lo primero que va a hacer, esa consolación de Dios que siento para hacer algo, porque me siento que estoy haciendo algo de Dios y algo bueno, toma en cuenta algo positivo de nuestra sensibilidad. Actitudes que son buenas en sí, quizá las mejores. ¿Os acordáis que al inicio del curso yo dije, apuntad vuestras principales cualidades? Pues ahora aquí es donde hay que ponerlas en juego, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis principales cualidades? ¿Cómo se me fervoriza eso de una manera indiscreta? Que el otro me dijo, mira, si está bien, es que eso ya es mucho. ¿No te parece que bajar un poquito esto que nos dicen nosotros es importante escucharlo? Porque como es algo bueno, a mí me cuesta decir que no, que voy a frenar un poquito. ¿Sí? Hoy el día de Santa Teresa de Marillac, que yo estaba leyendo Santa Teresa de Marillac, que es magnífica, pero estaba leyendo cómo San Vicente más de alguna vez le decía que calma en alguna porque ella era muy cariñosa.
misericordia con uno mismo es lo principal. No os machaquéis nunca por nada, ya, nada, todo lo contrario. Señor, voy caminando, esto es importante. Por tanto, punto número 1, de las mejores cualidades puede ser la abnegación, el orden, la disciplina, la penitencia, la rectitud, servicialidad, voluntad, alegría, fiesta espiritual, normas litúrgicas, creatividad en actividades, acompañamiento espiritual, expresiones de fe. Tantas cosas buenas y bonitas que uno se puede enfervorizar con eso. Y resulta que ya huele a chamuscado, uno ve a la persona como que está muy enfervorizada con eso. ¿Sí? 2. No es un discurso interno como los demás, con lo que habíamos hablado antes, sino que fomenta acciones y actividades muy concretas. ¿Ya? Es decir, personas que se enfervorizan con algo, de los ejemplos que yo os he dicho. Entonces, son acciones concretas que hacen. Pero que los que están alrededor se dan cuenta que hay algo que pasa. Suelen ser abruptas y provocadas por arrebatos. ¿Ya? Es decir, esos arrebatos internos que uno tiene suelen ser de este tipo. La persona no se convierte en juez de los demás, pero existe la sensación de que nadie puede ser su juez. Es que yo lo hago porque quiero. Usted no lo haga. Pero entonces como que nadie le puede señalar lo que hace, porque ahí se salta el ego inmediatamente. A mí me dijo este seminarista, bueno, la responsabilidad es suya, porque yo le ofrecí al Señor esto, y si yo al final no puedo llevarme bien con los compañeros, es porque usted no me ha dejado. Es decir, la osadía que llegue a decir, como usted no me deje hacer esto, déjame, lo voy a hacer yo. Me explico, no discute conmigo en cuanto a que yo también lo haga. Eso es los ideales exagerados. Estos son fervores personales, donde la persona se puede perder con facilidad. Lo que se siente no comprendido, no lo habla con nadie ni va a piñón fijo. Es decir, nadie le quita el ser así o no así. La persona se siente envalentonada, con mucha fuerza para realizar lo que le enfervoriza. Cree que cuenta con mucha gracia de Dios, no lo defiende y lo da por venido de parte de Dios. Siente que esas cosas son que Dios lo pide, que Dios, como esta gente, con todo el respeto que van a ciertas apariciones de la Virgen. La Virgen dice que hay que comulgar en la mano, en la boca, perdón. Y dice la Virgen, digo yo, curioso, la Virgen metiéndose en cosas tan simples. Cuando la primera comunión que hubo, que fue en la última cena, lo cogieron con la mano y lo partían y lo repartían. Esta fue la primera vez, la última cena de Jesús. Esto fue así, pan. No es posible que la Virgen María contradiga al rato de los papas y contradiga mucho. Pero entonces comienzan a enfervorizarse con eso y entonces nadie les puede decir nada porque tienen, y ellos sí señalan a otros porque, me explico, son estas cosas que a veces, yo con mucho respeto, que quiero recibirlo, pero a mí me llama la atención. Uy, no, porque Jesús, la mano es impura y la lengua, por mucho que no se la cepille, ¿no? Pastedito, no pasa nada. Entonces uno dice San Pablo, todo el cuerpo, todo lo que ha sido creado, no hay nada que sea impuro, ninguna parte del cuerpo. Entonces comienzan estos enfervorizamientos. Yo los respeto, ya porque cada uno, pues, según la costumbre, como se sienta mejor.
personas se está consolando a sí mismo por una inquietud. Viene de una parte más que todo psicológica, es decir, de las inquietudes que tiene. A lo mejor hay personas que se sienten muy impuras, muy sucias, entonces haciendo ciertas cosas les da paz, entonces sienten que eso es de Dios, y cuando es una cuestión de, mire, a lo mejor sería que usted tratara el sentirse tan sucia o sucio por dentro, y en realidad Dios ni le está mirando así ni lo siente así. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta de esta parte que hemos hecho? Bueno, está clarísimo, no sé, pero bueno, esperamos que sí. Bien, ahora viene una parte que es como complemento de esto, que se llama todo para mayor gloria de Dios. ¿Sí? ¿La ubicáis en el papel? Todo para mayor gloria de Dios. Es muy llamativo que la doxología que tenemos en la Iglesia, todas las oraciones, iniciamos, terminamos y tal, diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo repetimos como un estribillo. No sabemos lo que estamos diciendo a veces. Dice: gloria, la gloria sea a Él. Se reúne el grupo y dice: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, que todo esto sea para su gloria. Ya, pero a veces simplemente lo decimos porque toca terminar, suena bonito terminar así. Bueno, es decir, significa que en todo servicio, toda oración, toda acción, la gloria debe ser para el Señor y no para nosotros. Ignacio de Loyola decía: todo para mayor gloria de Dios. De hecho, es la frase, la insignia de ellos, el lema jesuita es: todo para mayor gloria de Dios. Sí, esto es la frase ignaciana. San Irineo decía: la gloria de Dios es que el hombre viva. Es decir, Francisco de Asís hablaba de que alabar siempre a Dios Altísimo. San Juan de la Cruz dice: más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha en escondido, no teniendo voluntad de que se sepa, que mil hechas con ganas de que lo sepan los hombres. Es decir, la gloria para Dios. Monseñor Romero decía: la gloria de Dios es que el pobre viva. Entonces, esto de la gloria de Dios y todo para la mayor gloria de Dios es muy bonito y es importante. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la espiritualidad, con nuestra vivencia a nivel cristiano. Esta frase es comparativa y no superlativa, y lo vamos a hablar de esta manera. Se parte del lugar de crecimiento donde está y se supone un avance en lo emprendido, es decir, todo lo que de aquí empecemos sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Es decir, si antes no lo era, ahora que lo sea. Por eso es comparativo, no es superlativo. Siempre que hagamos algo para la gloria de Dios, lo que tiene que alcanzar es ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Misericordia conmigo, misericordia con los demás. Ese es el centro de la Biblia. Se reúne un grupo, propone una actividad, hace algo, tiene un objetivo y tal. Para gloria de Él, dice uno. Sí, pero vamos a cotejarlo. Esto me lleva a ser misericordioso conmigo, me lleva a ser misericordioso con el otro. Porque claro, estamos invitados a hacer obras iguales o mayores que las que Él hizo. Y ahí cuidado con el ego. Porque uno dice: sí, todo para mayor gloria de Él, pero yo puedo hacer obras iguales o mayores de las que Él hizo. ¿Os dais cuenta? Todo para gloria de Dios
consigo mismo y con los demás. O sea, a mayor gloria de Dios, muchas veces también se ha confundido, que sean sistemas intelectuales o técnicos los que potencien que sea para mayor gloria de Dios. Vamos a llenar un estadio, vamos a poner la Megapolis pantalla y vamos a hacer que todo el mundo cante a unísono y en los móviles le va a llegar inmediatamente esas cosas que uno dice, wow. Dicen, pero todo para mayor gloria de Dios. ¿Para gloria de quién es eso? Que no es que estén mal todo lo aparatoso que parezca, no está mal, presta un servicio. Pero me explico, es como la sutileza de eso, hasta dónde el ego se puede resistir a no pellizcar un poco de gloria. Decía un profesor mío que no hay cosa más maravillosa en este mundo que ver la propia gloria en la retina ajena. Eso es maravilloso. Cuando uno ve la propia gloria de uno en la retina del otro, uno dice, no, hombre, se ha quedado la boca abierta al verme. Entonces buscamos todos desde pequeños ver mi propia gloria en la retina del otro, porque ya uno ha acertado. Entonces, Jesús no, que no sepa tu mano derecha, que hace tu izquierda. Ya digo, no es que estoy yo en contra de esto, sino los grandes santos han visto que esto es potencialmente difícil de que el ego no pellizque un poquito de gloria, o mucha gloria. Es decir, que es más un deseo técnico o intelectual que de infinito y de trascendencia. Tenemos que buscar la trascendencia, es decir, que Cristo sea conocido a cualquier nivel. Porque no nos puede preocupar el éxito, la eficacia, el número, ya, la calidad total, todo este tipo de cosas que a veces hablamos. Puede ser en catequesis, ya, puede ser en un campamento, puede ser preparando un retiro, puede ser preparando a veces. Gloria de Dios se confunde con el éxito de quien lo prepara. Entonces, siempre, por eso hay que discernirlo, pedirle mucho al Señor. Lo mejor para Dios tiene un origen, meta y motivación diferente de lo que propone el mundo actual como avance, éxito y logro. En el caso de todo lo mejor para el Señor, ha de ser con motivación depurada del reino de Dios. Todo lo mejor para Dios. A veces nosotros que yo entiendo que se hace con mucho cariño, ¿no? Pero a veces podemos en la iglesia, a nivel litúrgico, vamos a hacer una actividad, una procesión, o vamos a hacer, no sé, entonces como es para el Señor lo mejor, y se colocan cosas de oro, cosas muy, a veces hasta rococó, unos capos y mantos muy, uno dice, bien, el decoro está bien, bonito, el Señor pues sí, es una ceremonia elegante, bonita, pero tantísimo. A veces es para gloria de quien lo usa. Y ya uno puede caer en eso, ¿no? Ya doy gracias ahora a la iglesia últimamente, que hace varias décadas para acá, ha ido entendiendo cada vez más, ¿no?, la necesidad de la sencillez, ya de
agregado que aumenta. ¿Me explico? Ahí está la gran diferencia. El Magis es lo mejor. Cuando uno habla de pongámosle un plus de esto, es algo externo que uno lo adorna y aquello se pone más aparatoso. Sí, las cosas espirituales, el Espíritu Santo es discreto, no es aparatoso. Y muchas veces en vez de un Magis hemos puesto un plus. Si entendemos la diferencia entre el Magis y el plus. El plus es ya el adorno un poco que recargado. Ya no son en cosas físicas, sino en cosas que uno hace. Ya. Los plus, todo lo plus que tú pongas a nivel espiritual, ten cuidado. ¿Ya? Porque eso no es para mayor gloria de Dios, sino posiblemente para mayor gloria mía. ¿Sí? Un plus. Pongámosle un efecto especial. Dios no quiere efectos especiales. No le gusta. Nunca los utilizó. No es el proceder de Jesús. Entonces, embellecer sí, pero no embellecerse. Que esto es. El verdadero espíritu, cuando invita a hacer algo bueno y que Dios consuela e invita a hacer algo por Dios que sea algo grande, siempre lleva a la persona a ser humilde, más cristiana y más sencilla. Cuanto más para el Señor, más humildad y más sencillez. ¿Cómo suena esto? Porque yo al menos estoy hablando aquí, pero no sé cómo suena. ¿Os suena coherente? ¿Sí? ¿Os ayuda esto en vuestra vida espiritual? ¿Sí? ¿Que no hace falta? ¿Os ayuda? Os pregunto porque algunos dicen que no. ¿Por qué no? ¿No sí? Recordemos que la exigencia promete una excelencia que nunca llega. Hay gente muy exigente, se exige a sí mismo, se exige mucho en la fe, le exige mucho a los hijos, le exige mucho a la pareja, exige mucho y le parece como que en la vida cristiana eso está muy metido, como que no tiene, si uno no se exige, con esto que de la pereza es la enemiga del alma, pues hay que exigirse, porque si no, la exigencia promete una excelencia que nunca llega. Yo os pregunto, cuando habéis sido exigentes en algo, con vosotros mismos o con los demás, ¿habéis alcanzado la excelencia? No. Y aunque no la hayamos alcanzado, nosotros esta vez no. Pero claro, si me exijo un poco más y la alcanzamos, no. Y nos dicen, claro, es que no me exigí más. Y la alcanzamos, no. Entonces, y vamos, hasta que se agota. Y agotado hacia el lado, ¿o no? Porque la exigencia promete una excelencia que nunca va a llegar. ¿Ya? Entonces, a nivel del reino de Dios, Jesús no prometió ni puso una exigencia que prometa una excelencia. Nunca la prometió. ¿Ya? Entonces nosotros a veces pensamos que más exigencia, más excelencia, ni en lo laboral, ni en la familia, ni con los hijos, ni consigo mismo, ni en el proceso espiritual, se logra. Eso es un autoengaño. ¿Ya? Un autoengaño que calma. Claro, si exigiéndome no lo logro, ¿qué tal si no me hubiera exigido? Entonces me calma mucho haberme exigido. Porque uno dice, mira, lo intenté, y bastante, y anda que no, mira lo que me ha costado, pero no lo logré. Pero mira que al menos puse de mi parte. Eso calma mucho internamente. Sí. Y por tanto, esto cuando uno es muy exigente, hay gente que dice, no, yo solo soy exigente conmigo, pero no con los demás. ¿Habéis oído eso? ¿Qué os parece? ¿Es cierto? El que es exigente consigo mismo, es exigente con los demás. Solo que con otras cosas. No, yo soy muy exigente conmigo, yo a otros no les exijo esto que hago yo. Sí, eso. Pero estoy seguro que otras cosas sí se las exiges. ¿Ya?
un gustillo masoquista estarse exigiendo uno bastante cuando uno es muy rígido con uno mismo. Y esto, yo espero algún día impartir un curso que es muy interesante aquí, que se llama Masoquismo y experiencia de vida cristiana. Excelente. Sí, de verdad, que os prometo que si Dios me da vida, lo haremos aquí algún año. Entonces, el masoquismo y la experiencia de vida cristiana, porque tenemos un gustillo para el masoquismo brutal. Da un gustillo y uno dice, qué pena. Ya, Jesucristo no ha hecho eso, ni nos pide eso, ni nada, pero a veces tendemos a eso. Bueno, esto lo que hace es tender a un superego narcisista, ¿no? Es decir, que cuando uno aguanta mucho, se exige mucho, se prepara mucho, entonces se convierte en juez de los demás, se mira a sí mismo. Esta gente que a veces dice, yo tengo un defecto, dice que soy muy perfeccionista. Yo me le quedo mirando a la cara, convencida no está de que eso sea un defecto. Te lo cuenta mucha gente como que tiene algo valioso. Ay, es que yo tengo un defecto, yo tengo que ver todo con el orden. Es que es mi defecto. Te está diciendo, es mi gran virtud y la amo. Sí, por eso cuesta tanto cambiarlo, porque te lo dice de boca por fuera. Te dice, es un defecto, pero ella lo considera la mejor virtud. Ojalá en mi casa todos fueran como yo y estaríamos en paz. Pero aún así lo llaman por educación y porque suena bien, que es un defecto, pero no lo considera defecto. Ya decía ella que toda su familia, hijos, nietos y bisnietos y demás vecinos de la comunidad fueran como ella. Estaría todo en orden. Este tipo de cosas, ¿no? Que a veces uno es muy, muy llamativo. Bien. Luego, recordemos que es todo lo que se haga para mayor gloria de Dios, en tanto en cuanto me lleven a más amar y servir al Señor. Esto es una frase de Ignacio de Loyola, muy bella. Más amar y servir al Señor. A veces uno más se ama a sí mismo y sirve a otros, o para quedar bien con otros. El Señor entiende que somos seres humanos, que todo esto se nos revuelve, pero en la vida espiritual y lo depurando está bien. Sí. Y también, cuando algo se propone para mayor gloria de Dios, una de las cosas es, como dice Ignacio de Loyola, tener la indiferencia y la disponibilidad. Ya, indiferencia y disponibilidad va a ser importante. Es decir, indiferencia y disponibilidad. Yo quiero esto que sea para mayor gloria de Dios, pero no puedo ser. No se dio. Falló, me enfermé, fue un fracaso, no me hicieron caso, en fin. Uno sabe que eso es de Dios. Depende de cómo la persona lo convence a vivir. Si se enfada, si se desespera, si juzga a los demás, si yo de aquí me voy, nunca me hicieron caso, y esto falló, y yo tenía la gran idea, y esto iba a ir, lo dice. Carlos, usted pensaba que lo íbamos a petar. Entonces no me extraña que ahora se enfade, que no salga. ¿Por dónde? En cambio, si su motivación era que el Señor que conociera más al Señor, que se acercara más a Él, que fueran más misericordiosos consigo mismos, que Dios le mostrara su perdón, que, en fin, que cambiaran su vida, a lo mejor lo que aparece es la tristeza, qué pena. Bueno, pero aún así la esperanza. Bueno, el Señor se encontrará con ellos. También esta idea no salió, no pasa nada, Dios sabrá. ¿Me explico? Indiferencia, si sale o no sale, y disponibilidad para otra cosa. Pero cuando uno se aferra, que esto sí o sí, uno dice, ahí como que no. Además de haberlo
discernido y cotejado. Es cierto que muchos santos se han aferrado a Santa Clara de Asís. Ya no se murió hasta que no le aprobaron la regla de las clarisas. Dijo, esto sí o sí. Dijo, y se puso en huelga de hambre. Ya Santa Clara. Es decir, pero aún así lo discernía con Francisco y con el obispo. Ya, y le dijeron, adelante, esto es de Dios. Ya. Y Santa Clara hizo una huelga de hambre con todas las monjas. Se cerraron el convento y no comían. Dijo, hasta que usted, le dijeron al Papa, hasta que usted no firme esto, no comemos. Y se lo firmaron. Entonces, hay cosas de los santos, estos son los santos, ¿sí? Los santos. Ya. Que tienen estas cosas que a veces a lo mejor no era la mejor manera, no es la mejor manera para hacerlo, pero ya. Entonces, recordad que es indiferencia ante el resto de cosas, es decir, yo quiero esto para gloria de Dios, pero, por ejemplo, si aparece la enfermedad, si aparece la muerte, falta de dinero o el poder que me puede otorgar eso no me lo dieron, el éxito, la fama ante el envejecer, las pérdidas, los fracasos, todas estas fragilidades, uno dice, ¿qué más da? ¿Qué era lo que decía San Pablo? Todo lo considero pérdida en comparación con la ganancia. ¿No recordáis eso? Todo lo considero pérdida en comparación con la ganancia de Cristo Jesús. Qué difícil. A mí me parece muy difícil. Porque uno dice, no es que esto no tenía por qué, esto no. Dice, pero la ganancia de Cristo Jesús no es más. Pero a mí me es difícil personalmente. ¿Ya? Es decir, no es que yo diga esto, no. Yo soy caminante como vosotros, ¿no? Pero estas cosas me apasionan también porque a nivel espiritual muchas veces pues, la indiferencia y la disponibilidad hacia San Ignacio. Y que a veces delante de estas cosas no somos indiferentes. Yo tenía que haber hecho muchas cosas y ahora me he enfermado y ahora me dice, bueno, a lo mejor no espera que pase la enfermedad. Indiferencia con comparación con la ganancia de Cristo Jesús. Luego también, dice San Ignacio, todo lo que se quiera hacer para mayor gloria de Dios, hacerlo como si depende de mí, a sabiendas que todo al final depende del Señor. Hazlo como si dependiera de ti, métete de cabeza, procura hacerlo. ¿Que no salió? Pero yo hice lo que en conciencia creí que tenía que hacer. ¿Sí? Porque a veces pensamos como que va a venir de quién sabe dónde. No, hazlo como si dependiera de ti. ¿Ya? Haz las cosas, lucha por la justicia, lucha por los pobres, lucha por los humanos. Al final todo depende de Dios, pero tú hazlo. Lucha por tus hijos, crece en la fe, haz oración. Al final todo depende de Dios. Pero hay que actuar. En esto, sí. Por tanto, todo aquello que sintamos internamente como deseo de Dios, como algo que me consuela hacerlo, como aquello que me siento bien, me siento con el Señor, siento que estoy en las cosas de Él y tal, pero recordemos, no solo hay que estar con las cosas del Señor, que a veces en la iglesia uno está en catequesis, está en Cáritas, está en no sé dónde, está no sé qué, hace no sé cuánto, pone aquí, pone allá, va a la reunión, escribe, llama, da, imparte, hace tal, está en las cosas del Señor, pero también hay que estar con el Señor de las cosas, porque si uno no
si todo esto a la hora de discernir si es de Dios, si no es de Dios, si es mío, si es del Maya, si es del Plus, si todo esto, ¿no? Que si esto nos puede llevar a la inacción. Generalmente, si es un impulso del Espíritu, ¿no? No. Es decir, que por supuesto que para discernir se necesitan dos cosas que hemos hablado al inicio. Una es, Dios es como una fuente y cada quien recoge de ella según lleva el vaso. Es decir, que el vaso que soy yo esté más sanado, bastante sanado, que el sanado de las heridas, que no esté muy lleno ni rebosante de otras cosas. Esto va a ayudar ya a que cuando... Y segundo, cotejarlo con alguien. Discernir no es pensar ni dialogar conmigo mismo, porque ahí sí me inactivo. Ahí sí, rápido, dependiendo también del tipo de personalidad de cada quien y tal, ahí sí uno entra en bucle y dice, no, ¿para qué voy a hacer esto? No sé, a lo mejor esto es una cosa mía, no sé cuánto, entonces toca mira, no. Y termina por no hacerlo. Entonces, generalmente uno coteja con alguien, habla. Miren, yo estoy sintiendo que Dios a mí me está pidiendo en este momento esto. Y tengo la duda, no sé si es por esto o por esto, de que no sé si es de Dios o es mío. Y a lo mejor es de Dios, solo depurar un poquito lo tuyo. ¿Me explico? Yo he visto mucha gente así, dice, mira, no, esto es de Dios, solo que depura un poquito. Hay gente. No hace mucho una persona, bastantes veces, vino a hablarme de la generosidad que tenía, que se portaba de generosa con todo el mundo, generoso, y me decía, pero ahora estoy a punto de ser egoísta. ¿Por qué? Porque me tienen harto, todos. Y le digo yo, bueno, y es que yo no sé si Dios me está pidiendo que me vuelva egoísta. Entonces le pregunté yo, ¿pero qué es egoísmo para usted? Entonces me dijo, no, pensar más en mí misma. Ah, eso suena distinto. Entonces, hablando con ella, concluimos que Dios le pedía autoatenderse un poquito ella misma. ¿Ya? Entonces, al principio suena como, claro, o soy egoísta o soy generoso. ¿Cuál de las dos es de Dios? Ser generoso. Así aparentemente, pero cuando uno escucha, uno se da cuenta que esa persona se ha descuidado a sí mismo, está enferma. ¿Ya? Es decir, ha dejado, hemos enfermado precisamente por eso. La gente se ha aprovechado muchísimo, o ella ha permitido que la gente se aproveche de su generosidad, ya por mil razones. Entonces llega un momento en que Dios lo que le pide es recoge un poquito de
Pues revisad eso, porque cuando lo habéis puesto en juego, algo se os desbordó y se convirtió en tu contra. Y algo en el juego hay que cambiar. No es dejar de ser alegre, sino cómo recoger eso para que no se me vierta en mi contra. ¿Sí? No sé si respondí un poquito o no. Más, bueno, me fui por las ramas también al final, pero ya me conocéis, que soy así. Bueno, nada, ¿hay alguna otra pregunta? Y si no, terminamos aquí. Dentro de 15 días nos vemos, que es la última, que vamos a hablar sobre la prueba, porque Dios nos prueba, si Dios nos prueba, si no, de qué nos sirve, a eso que llamamos prueba, que es, en realidad, como lastima, no puede llegar a lastimar, decirle a alguien, Dios te está probando. Vamos a ver hasta dónde llega esa frase, de Dios te está probando. Una vez la señora dijo, no me está probando, se está cebando conmigo. Ya, y es cierto que a veces uno dice, pues que, vamos a ver, entonces, ¿cómo entender eso? Porque también dentro del discernimiento entra una desolación. Si aquí estamos hablando de consolación, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades en la vida, entra el bajón, que espiritualmente llama una desolación. No veo a Dios, no lo siento, he perdido la paz, no siento deseo de acercarme, de orar, toda esta desolación que hay, ¿cómo se puede vivir desde una desolación menos saludable a una desolación que me puede llevar a Dios? ¿Sí? Esto va a ser el próximo tema, que es el último. Y luego la siguiente semana, que es la del día 30, tenemos solo un momento de oración aquí con el Santísimo para recoger todo esto del discernimiento en una 40 minutos de oración aquí delante del Señor. Un momentito. Bueno, obviamente vamos a hacer una pequeña oración ahora. Agradecemos al Señor. Señor Jesús, hoy te damos gracias, porque qué bien nos entiendes, Señor. Sabes los deseos que tenemos de más amar y servirte. Sabes los deseos, Señor, de poner a tu servicio nuestras cualidades. Haz, Señor, que todos esos fervores que te acercan a ti sean discretos y discernidos. A veces me entusiasmo con cosas que hasta yo mismo me doy cuenta que se me ha pasado una o dos vueltas. Tu espíritu, Señor, es discreto. Enséñame a tener misericordia conmigo mismo y con los demás. Que cada vez que diga gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me recuerde que lo que haga con mis hijos, lo que haga con los demás, conmigo mismo, sea siempre para gloria de Él. Mira, Señor, mi ego, que pelea por una migaja de gloria. Sé que te ríes de eso, Señor, y sonríes, porque me miras mi parte más humana. Hoy, Señor, todo esto lo pongo en tus manos, que todo sea para más amar y servirte, que tenga indiferencia y disponibilidad, y que todo lo haga, Señor, como si dependiera de